Hola, espero se encuentren todos muy bien. Yo soy Leandro Tumino, médico de terapia intensiva del Hospital San Martín de la Plata, instructor de residentes y director del Comité de Neurointensivismo. Y lo que vamos a ver en esta primera charla es alteraciones del estado de conciencia. Cuando buscamos la definición de conciencia, lo primero que hacemos es ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y vemos que tiene varias acepciones. Fíjense, conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones, capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismo y de juzgar sobre esta visión y reconocimiento, propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta, y conocimiento interior del bien y del mal. Estas son todas las acepciones que aparecen en este diccionario sobre conciencia. Fíjense que todas entrañan un origen filosófico que le da sustento y le da origen a la palabra. Desde la concepción neurobiológica, la conciencia, o el sustrato donde asienta la conciencia, fue evolucionando. Primero se necesitaba una capacidad para mantenerse en contacto con el medio, con el entorno, por lo tanto no tenemos que estar despiertos. Después prestarle atención a ese medio, por lo tanto deberemos adquirir la atención. Y tercero, es interactuar con ese medio. Esto, fíjense, que rompe el paradigma de la activación cerebral específica, ya que no necesita la activación de un lugar específico y justo del sistema nervioso, sino que requiere el funcionamiento normal de todo el sistema nervioso, especialmente de la corteza. Y ahí tenemos que la perceptividad, el contenido, requiere de las funciones mentales superiores y tienen su asiento anatómico a nivel córtico-subcortical, mientras que la reactividad tiene su asiento anatómico en el sistema ascendente reticular activador, que asienta fundamentalmente en el mesencéfalo y la protuberancia. Los mecanismos que contamos para relacionarnos con nosotros mismos y con el medio es el ciclo del sueño-vigilia, cuyo principal regulador es el SARA, el sistema activador reticular ascendente, y la conciencia. Esta se realiza en los hemisferios cerebrales y en las conexiones con todo el sistema nervioso que de ellos sale. El primer componente que analizaremos es aquel del ciclo sueño-vigilia. Este, como su nombre lo indica, tiene dos partes. Uno encargado de la vigilia y la concentración, fundamentalmente a través del núcleo, de un núcleo pequeño o localizado en la protuberancia, el locus ceruleo, que se encuentra a nivel del piso del cuarto ventrículo, y este núcleo es uno de los más ricos en la concentración de noradrenalina, que forma parte del sistema reticular ascendente. Y posterior a este núcleo, que está ahí marcado con la flecha celeste, encontramos los núcleos grises posteriores, aquellos núcleos encargados de generar el sueño. Estos núcleos se activan, funcionan las 24 horas, tienen un ciclo circadiano de 24 horas y forman parte de una estructura polisináptica que está en forma de red, que se localiza en la porción paramedial del tronco encefálico y que se extiende desde los tres primeros segmentos cervicales hasta los núcleos talámicos medio, reticular e intratalámico. Es de destacar que esta es una estructura con una definición anatómica pobre, ya que es una red bastante intrincada. En cuanto a la vigilia y la conciencia, es una función fundamentalmente cortical. Hay que tener presente que la corteza tiene 2.500 centímetros cuadrados y aproximadamente alrededor de 10 millones de neuronas siendo conservadores, con más de 3 trillones de sinapsis. Y esto nos tiene que hacer pensar o concluir que para que haya una alteración del estado de conciencia por una afección exclusivamente cortical, esta lesión debe ser muy grande. Mientras que si la afectación del nivel de conciencia se produce por una lesión a nivel del sistema reticular ascendente, la lesión suele ser menor. ¿Cuáles son las alteraciones? Nosotros tenemos alteraciones parciales y alteraciones
globales. Las alteraciones parciales del nivel de conciencia podemos encontrar la somnolencia, en el cual el sujeto se encuentra dormido, pero lo podemos despertar muy fácilmente con estímulos, que cuando los dejamos de hacer, vuelve a dormirse. Durante el tiempo que el paciente se mantiene despierto, puede atender adecuadamente las órdenes sencillas que nosotros le brindemos. Otra de las alteraciones parciales es la obnubilación, que es una alteración de las funciones mentales superiores, principalmente la atención y la sensopercepción. Es lo que comúnmente también llamamos como embotamiento mental. El paciente está torpe, no coordina bien los movimientos, etc. Otra de las alteraciones parciales es la confusión, donde vemos que el paciente presenta alteración también de las funciones mentales superiores, pero acá principalmente la ideación y la asociación de ideas. El delirium, otra de las alteraciones parciales del nivel de la conciencia, se define como un desconocimiento del mundo exterior. El paciente se va a encontrar desorientado, primero en lugar, primero en tiempo, luego en lugar y finalmente en persona, y acá van a haber una característica en la cual van a predominar las ilusiones y alucinaciones. El estupor ya se debe a una alteración global del contenido de la conciencia, que tiene una reactividad conservada, pero ante los estímulos muy intensos y repetidos, a diferencia de la somnolencia que habíamos hablado, que los estímulos para despertarse son ligeros. Y como característica, el paciente abre los ojos, puede abrir los ojos. Mientras que en ya una alteración global del nivel de conciencia encontramos el coma, que es el verdadero estado de inconsciencia, ya que hay una alteración del contenido y la reactividad. El paciente acá ya no puede ser despertado y las respuestas motoras que pueden presentar son estereotipadas y los ojos siempre se van a encontrar cerrados. Bien, una vez conocidas las definiciones y el sustrato anatómico, vamos a empezar a hablar un poco de la etiología del coma. Principalmente las podemos dividir en dos: causas estructurales o causas metabólicas. Dentro de las estructurales corresponden al 15%, mientras que las metabólicas corresponden al 85%. Y el primer factor pronóstico que tenemos en estos pacientes obviamente es la causa. No es lo mismo, por ejemplo, el pronóstico de un paciente con una cetoacidosis diabética que un pronóstico con un paciente con una hemorragia solanoidea del mal grado, por ejemplo. Las dos pueden causar coma. Dentro de las etiologías estructurales tenemos las lesiones focales como el ACV hemorrágico, los ACV isquémicos extensos, la hemorragia solanoidea, tumores, abscesos, hidrocefalia, y lesiones más difusas como la meningitis, encefalitis, estatus epiléptico, encefalopatía hipertensiva, lesión axonal difusa y lesiones secundarias a un aumento de la presión intracraneana. Dentro de las causas metabólicas podemos encontrar encefalopatías metabólicas, como en el caso de la hipoglucemia, la cetoacidosis diabética que hoy les mencionaba, el coma hiperosmolar, la uremia, la encefalopatía hepática, la hipo o la hipernatremia, la hipo o hipercalcemia y el mixedema. Dentro de las encefalopatías carenciales encontramos la enfermedad de Wernicke. Dentro de las encefalopatías hipóxicas, el paro cardiorrespiratorio, una insuficiencia cardíaca congestiva, una insuficiencia respiratoria crónica o una anemia severa pueden ser causas de coma metabólico. Y también las intoxicaciones, por ejemplo, por metales pesados, monóxido de carbono, fármacos, alcohol y las bacterias. Estas dos diapositivas próximas que les voy a mostrar me las fueron brindadas por el Dr. Lerman, en el cual vemos la evolución entre el periodo de 2006-2015 del programa de Glasgow 7 y nos muestran cuáles eran las principales causas de coma en los pacientes que ingresaron en este programa. De casi 32.000 pacientes, el 44% fueron trauma de cráneo y el 39% fueron ACV. Solamente el 7% fueron encefalopatía anóxica y el 3% tumores. Bajo esa misma base de datos podemos ver cuáles fueron la evolución y fíjense que en un tercio de los pacientes se va de alta, sale del programa, ya sea por mejoría del Glasgow, por ejemplo. Un tercio evoluciona a paro cardíaco
y un tercio evoluciona a muerte encefálica. Obviamente, casi el 60% evoluciona hacia la muerte, ya sea por el paro cardíaco o por la muerte encefálica. Bueno, ahora vamos a ver cómo se clasifica el coma de una manera clásica. Nosotros podríamos hablar de un coma superficial y un coma profundo. El coma superficial lo podríamos dividir como en el que solo hay respuesta a estímulos dolorosos profundos, con movimientos de defensa y propositivos de las extremidades, pero el paciente siempre se mantiene dormido. Mientras que en el coma profundo es en el que no hay respuesta a estímulos dolorosos ni reflejos. Incluso se pierden los reflejos patológicos y el tono muscular. Otra manera de clasificarlos antiguamente era coma grado 1, 2, 3 y 4. En el grado 1 se presenta con el paciente localiza los estímulos, en el grado 2 presenta una respuesta motora de decorticación o descerebración, en el grado 3 la respuesta es vegetativa y en el grado 4 ya se presenta el paciente con paro respiratorio. Muy bien, acá terminamos la primera parte de la clase en donde vimos las definiciones, el sustrato anatómico y la clasificación del coma.